OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Acortando distancias es precisamente el logo de esta señal de OndaUNED.com que está llegando a ustedes a través de nuestro Facebook, el Facebook de Onda UNED, y pues donde precisamente estamos conversando con múltiples personas que están participando de este CONLES 2017, Congreso de Desarrollo de la Lectura y Escritura, un congreso latinoamericano que en esta edición pues lo podemos encontrar dichosamente en nuestro país, en Costa Rica. Y para pues continuar conversando en este congreso, tenemos a Fabio Araya Carvajal, que es profesor de química del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y a don Michael Navarro, que es cuentero, y que vamos a tenerlos ambos con pues ponencias en este congreso, y con quienes vamos a conversar un poco, y también en la de menos hasta nos echan un cuento, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos tal vez con Fabio. Contanos un poco, estás presentando un taller de narración para enseñar matemática, lenguaje científico para aprender química. Eso era lo que habías trabajado en narración para enseñar. Mango ahí. Ya hice un arroz con mango. No, tu taller es lenguaje científico para aprender química. Contanos un poco de esa experiencia. Precisamente la química, recuerdo que fue la materia en la que yo me quedé en el colegio. Digamos, contanos un poco por qué se nos hace tan difícil la química. Bueno, precisamente esa es la idea de la charla que voy a tener mañana. Porque ¿qué es el problema? Que la química es todo un lenguaje y como lenguaje que es, necesitas tiempo para procesarlo, para aprenderlo, pero muchas veces los profesores en los colegios, incluso en las universidades, corren contra el tiempo y en una semana te enseñan fórmulas, en la otra semana te enseñan ecuaciones, en la otra te enseñan las reacciones, tenés que hacer estequiometría y al estudiante no se le da tiempo de procesar ese lenguaje y de aprenderlo. Entonces la idea es un poco hablar sobre eso y también de maneras más lúdicas, más interesantes, en las cuales se pueda enseñar el lenguaje químico, de manera que el estudiante no vea que es como chino mandarín avanzado, ¿verdad? Y pueda desarrollar y salir mejor en las clases, ¿verdad? De química, sobre todo. ¿Y como qué recomendaciones, digamos, has podido dar hasta ahora de lo que has tenido de experiencia, digamos, en esta área? Bueno, también un poco, soy cuentacuentos, hace ratos que me dedico también a contar cuentos y con la UCR he trabajado bastantes proyectos en la enseñanza sobre todo de la matemática a través de los cuentos, pero yo creo que son recursos interesantes, los juegos, el ver a la química como algo que está a nuestro alrededor, enseñar al estudiante que la química no es simplemente son las fórmulas y lo que está en un laboratorio o en la pizarra, que muchas veces el estudiante no logra entender, sino hacer una química más amigable con el estudiante y las estudiantes, que puedan tomar cosas de la casa y ver, mira, esto es una reacción química, ¿por qué pasa esto? Y poderlo relacionar con la teoría, tal vez como para que se les haga más fácil y no tengan las notas rojas en química, ¿verdad? No le pase las mías. Digamos, ¿es química una de esas materias así al estilo matemáticas que siempre todo el mundo se queda, o qué porcentaje has visto ahí? Pues bueno, es una materia, obviamente en los años que he tenido de dar clases en la universidad, pues sí, tiene su complejidad, los estudiantes siempre la catalogan como una de las clases más complicadas, más difíciles. Sin embargo, creo que eso va mucho en cuanto le expliques al estudiante, cuánto logres enamorar al estudiante con ese lenguaje químico, porque yo creo que el ser humano, por naturaleza es inteligente, yo creo que tiene diferentes formas de expresar su naturaleza, pero el problema en este país muchas veces es que el profesor se dedica mucho al estilo memorístico, ¿verdad? Así lo hacen con la matemática, con la física matemática, ¿verdad? Biología tal vez se presta un poco más para el aprendizaje por memoria, pero química, física, matemáticas son disciplinas que se tienen que aprender a través de entender el lenguaje, ¿verdad? Entender la fórmula que estás poniendo, de dónde vienen las letras, de dónde vienen los números, para qué me sirven, qué estoy representando en la vida real a través de eso, ¿verdad? Y yo creo que en la medida que el estudiante pueda entender eso y se pueda familiarizar y pueda verlo hasta fácil,
se le va a quitar mucho el miedo que le tiene a esta materia, ¿verdad? Porque creo que en este país la desventaja que tiene la química, bueno, es que mucha gente le puede huir, ¿verdad? Simplemente se quita el tiro, se va por biología, por física y hasta ahí llegó, ¿verdad? En matemática no se pueden quitar el tiro, tienen que llevarla por fuerza, ¿verdad? No queda otra. Pero yo creo que eso es una labor importante que tenemos nosotros los educadores en este país, sobre todo de ciencias exactas y naturales, en quitar esos temores, en enseñar el lenguaje apropiadamente, porque creo que también hay una deficiencia muy grande en los profesores. Muchas veces el mismo profesor no entiende o no se prepara adecuadamente para la materia que va a explicar. Entonces ya ahí tenemos como un teléfono chocho, ¿verdad? Que si el profesor no entiende, entonces va y repite lo que dice un libro sin comprender a fondo, y el estudiante obviamente no va a entender tampoco, porque lo que le están dando, ni el mismo profesor está entendiendo lo que está diciendo, ¿verdad? Y ahí ya tendríamos un problema muy grande de lenguaje. Sí, ahora, este tipo de cosas como la química que tienden a ser como tan difíciles de imaginar, porque yo siempre me recuerdo cuando me decían, es que esa vaina, vea, el átomo, el centro del átomo es como una bola de fútbol y los electrones dan vuelta como dándole la vuelta a todo el estadio y en medio lo que es vacío, y cuando uno oye esa vaina se queda así como, ¿y eso qué es? ¿Cómo hacer para lograr que la gente comprenda de forma tangible conceptos tan abstractos, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es bastante difícil. Yo creo que los profesores generalmente lo que hacen es irse a analogías como esas para que el estudiante pueda un poco visualizar o imaginar cómo sería un átomo, por ejemplo, o cómo es un enlace químico, cómo se da una reacción, cómo se traspasan electrones, cómo están distribuidos esos electrones, ¿verdad? Pero yo creo que eso va mucho en la imaginación del profesor. Ahora, también los químicos no necesariamente tienen como esa imaginación, ¿verdad? O esa pedagogía a veces como para dar clases. Eso también es un gran problema, ¿verdad? Muchas veces los profesores de ciencias tienen que dar química porque es su obligación, ¿verdad? No porque les guste necesariamente. Entonces tal vez no le ponen como ese empeño o les cuesta desarrollar esa imaginación. Entonces ya ahí también tendríamos una dificultad. Yo creo que la química tenemos que empezar hasta por los niveles básicos, o sea, en la escuela, meterle al estudiante que la ciencia existe, que la ciencia está ahí, ¿verdad? Que no es una cosa que no es imposible de digerir, que no es imposible, que estamos rodeados de química, estamos rodeados de física, estamos rodeados de matemática, ¿verdad? En la medida que no lo hagamos nosotros, en medida que lo hagamos de nosotros, eso nos va a ayudar a entenderlo, y sobre todo para los estudiantes, ¿verdad? Y quitar ese miedo. Yo creo que en este país tenemos mucho miedo hacia ese tipo de materias, física, matemática, química, ¿verdad? Porque nos la están enseñando de una manera memorística, cosa que deberíamos ser un poco más razonada, una cosa más de usar la razón para poderlo entender, hacer ejercicios, resolver el ejercicio, pero que el estudiante pueda entender lo que está haciendo, no simplemente copiar y pegar, ¿verdad? O hacer una cosa mecánica. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Estábamos mucho gusto. Conversando con don Fabio Araya Carvajal, profesor de Química de la Universidad de Costa Rica. No, del Tecnológico. De la Universidad, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy estoy en un enredo mental, con usted especialmente, no sé por qué. ¿Será porque lo intimidé por la química, será? Cuando me mencionó esas fórmulas químicas, que va, nos morimos en el camino. Pues esos son los miedos que hay que empezar a vencer. Exacto. Y me llamó mucho la atención porque sí, cuando uno comparte con otras sociedades, y ahí lo voy a vincular con la siguiente entrevista, y es que cuando uno comparte con otras sociedades, al parecer hay sociedades en donde estos temas científicos son mucho más fáciles y más bien son las ciencias sociales las difíciles. En algunas sociedades asiáticas es totalmente al revés de lo nuestro, ¿verdad? Son unos genios en matemáticas, pero en temas de pensamiento crítico y todo, a nivel social, pues reciben, digamos, uno ve a nivel internacional las calificaciones, y precisamente son esos temas más bien los que se les dificultan. Y así hago el puente hacia el tema que converso con don Michael Navarro. Él es cuentero y pues viene a dar una ponencia sobre lenguaje, economía y sociedad. Cómo la economía y la sociedad son trastocadas por el lenguaje, por ese idioma que hablamos y la forma en que hablamos. Así que contanos un poco más acerca de tu ponencia, Michael Navarro. Hola, pura vida. Muchas gracias por la invitación. Yo antes de comenzar a contar la ponencia, tengo una historia para Fabio. Una historia de la química. ¿Que sabe sabe qué es lo peor de la química? Cuando no existe. ¿Cómo que lo peor? Lo peor de la química, cuando no existe. ¿Sabe por qué?
Porque a mí en el colegio me pasó que había una chica que me encantaba, pero me encantaba. Y yo me le declaré. ¿Y sabe qué me dijo ella? Es que no hay química. Ay, lo peor de la química es cuando no existe. Porque siempre tienen que ponerla de mala. Y después de eso le tocaba el examen de noveno de ciencias, ¿no? Sí, claro, imagínense. Bueno, ¿cómo están? Sí, yo vengo a hablar acerca de cómo el lenguaje toca la economía, toca la sociedad. Usted puede verlo muy claro, muy sencillo. Ahorita les contaba una historia antes de salir al aire, que por ejemplo mi profesor de economía, de macroeconomía, él solamente en clase decía que, bueno, cuando él fue el presidente del Banco Central, él decía que él salía en las noticias al mediodía y decía que el dólar iba a bajar. Y aunque el dólar fuese igual, aunque la economía se mantuviese exactamente igual al día anterior, el dólar bajaba, tan solo con que lo dijese. Entonces, digamos, vemos una precisión en el lenguaje que afecta muchísimo a la sociedad, porque que el dólar esté alto, a los que ganan en dólares les va mejor, pero a los que tienen deudas en dólares les va peor. Entonces, digamos, todo eso moldea nuestra economía, todo eso moldea nuestro día a día, nuestra vida común. Por ejemplo, ahora estaba hablando con Fabio de que los grafitis son una forma de lenguaje, una forma de expresión, pero los grafitis usted no los ve en ningún barrio, bueno, ni siquiera barrio, en ninguna comunidad de estrato alto usted ve grafitis. Los grafitis son una expresión artística, son un tipo de lenguaje para una pared hecha para barrios populares. Y eso usted lo logra entender, porque eso es una forma en la cual ese barrio, esa comunidad se identifica con usted. Usted pasa por un lugar donde hay muchísimos grafitis, usted ya sabe que este no es un barrio de estrato social. Se ve muy claro, muy sencillo, y digamos, esto se replica acá, y usted puede ir a cualquier parte del mundo que los grafitis lo identifican, se nota mucho. Entonces tengo 15 minutos para hablar de eso. Es un poco ambicioso, pero me invitaron, entonces vamos a hacer el esfuerzo de dejar todo lo más claro posible. No, y es que siempre las personas sin voz buscan expresar su voz, y es precisamente a veces cuando la voz no está por otras partes, pues los métodos, digamos, un poco más irreverentes hacia la ley se vuelve la única salida para mucha gente, y en este caso en los lugares en que los grafitis son ilegales, que no es en todo el mundo, más bien aquí incluso se apoyó que la Asamblea Legislativa tuviera grafitis, una expresión que a personas de otros países les parece súper interesante. Sí, porque por ejemplo usted pasa por la avenida central de noche, y usted cuando las tiendas que llaman son las tiendas que tienen grafiti. Cuando usted pasa y que están cerradas y usted las vuelve a ver, yo he visto más de una promoción por estar viendo el grafiti que está a la par. Entonces, digamos, es muy interesante este tipo de expresiones artísticas, este tipo de lenguaje que al final de cuentas como que llaman a la sociedad a responder a algo, porque usted lo ve, digamos, por ejemplo en la Fuente de la Hispanidad cuando grafitean, cuando gana la Cele, usted la ve pintada de rojo. Es un tipo de lenguaje, un tipo de expresión que al final nos ayuda a entender cuáles son los procesos sociales que estamos llevando. Porque, por ejemplo, yo tengo muy claro una imagen de Gandhi poniéndose el dedo en la boca. Yo sé que eso es silencio, pero él nunca lo dijo. Él nunca dijo que hicieran silencio, nada más hacía esto, y él no tenía que comunicarse oralmente para ser un gran comunicador. Él utilizaba solamente su cara, su cuerpo para comunicar un mensaje muy claro y muy sencillo, pero se lo comunicaba a toda la sociedad. Por ejemplo, de Gandhi se cuenta una historia de que es que él dejó de vestir las ropas que se producían en Inglaterra para comenzar a utilizar la ropa que se producía allá, y pues que todo el mundo comenzó a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, y ahí es cuando la industria se cae. Es que precisamente la dominación de Inglaterra, a diferencia de los españoles acá, era una dominación comercial y económica. Entonces, precisamente ese acto de simplemente usar la rueca para hacer su propia ropa, o de tomar la sal del mar en vez de comprársela a los británicos, que igual la sacaban del mar hindú, la llevaban y la devolvían más cara, era un acto de irreverencia en sí mismo. Claro, y es que ese tipo de lenguaje, ese tipo de cosas mueve nuestra sociedad, lo cual determina nuestra economía, porque si ya nadie le compra, digamos,
si ya nadie compra en un local, los locales mueren. La economía en un lugar puede pasarlo. Por ejemplo, un claro ejemplo es cuando se pasa por el Monte del Aguacate. Ya hay muy pocos comercios, hay muy pocos restaurantes, muy pocas pulperías, porque a partir de que se hizo la ruta 27 y que todo el mundo la toma y que todo el mundo se queja y que todo el mundo todo, pero ya nadie pasa por ahí, entonces la economía ahí murió, ¿cierto? Entonces, digamos, ese tipo de cosas son una transformación social que se pueden llevar a nivel de lenguaje y podemos entenderlo a partir de ahí. Sí, y también eso cambia a través de las naciones. O sea, hablabas del caso de India, del caso de Asia. ¿Qué tanto cambia nuestra comunicación cuando nos enfrentamos a un acento distinto? ¿Qué tanto es la diferencia cuando la mayoría de la televisión o de la radio que vemos viene en acentos y de lugares distintos, ¿verdad? Es un poco, me imagino, también parte de los temas que has tratado. Claro, a muchísima gente, por ejemplo, se le critica porque se van 4, 5, 10 años, 20 años y vuelven. Por ejemplo, se van a Estados Unidos y quedan con el o se van a Colombia y vuelven con el ¿qué pues? Oiga, pues. Entonces, digamos, mucha gente le critica, pero usted no sabe lo contagioso que es el idioma. El idioma es muy, muy contagioso. De hecho, estábamos hablando ahora que, por ejemplo, el idioma es tan contagioso que la Odisea pasó muchísimos años en oralidad, muchísimos, antes que Homero la escribiera, pero pasó demasiados años. Hay muchísimas historias que andan deambulando por ahí, que hasta que alguien venga las tome, como los hermanos Grimm hicieron con los cuentos, que alguien venga las tome y las escriba. Dentro de 100 años las historias que ahorita por ahí andan deambulando serán populares, pero hasta que alguien llegue y las escriba. Pero el idioma es muy contagioso y las historias pasan de un lado a otro, y eso, pues, al final de cuentas es algo muy atractivo que la sociedad le da a uno. Y cómo se reinterpretan también las historias, ¿verdad? Por ejemplo, cómo la mitología antigua europea es reinterpretada por Tolkien para hacer El Señor de los Anillos en el periodo de las guerras, y luego en los 2000 agarramos el libro de Tolkien y lo hicimos una gran película de Hollywood, ¿verdad? Sí, es cierto, todo el tiempo estamos transformando ese lenguaje, ¿no? Sí, y por ejemplo, los lenguajes modernos, por ejemplo, si usted llega y dice de un grupo de universitarios, aunque sea un grupo muy académico, si usted llega y le dice a un grupo de universitarios de entre unos 20, 25, le dice, maes, tal cosa, ellos como que de un momento hay un punto en el hilo narrativo donde usted le jala un toque y ellos vuelven a la realidad de que le estás hablando a cada uno de ellos, de que uno les está hablando como compa, como amigo, aunque les esté vendiendo una idea, uno les está hablando a cada uno de los héroes, de los protagonistas de las historias, que está implícito en el corazón de cada uno. Entonces eso llama muchísimo la atención, que uno debe utilizar un lenguaje para cada público, más sin embargo, si lo sabe utilizar bien, el público va a ser suyo y le va a responder de la mejor forma posible. Bueno, continuamos con la presencia de Michael Navarro, cuentero, y también tenemos por acá a Fabio Araya Carvajal, profesor de química del Instituto Tecnológico. Ahora sí lo dije bien. Cuénteme, tal vez tenemos aquí a Fabio. Vea, a mí me echaron el cuento de que usted me iba a echar un cuento. No el cuento, sino un cuento, ¿verdad? Échelo. Aclárenlo bien. Así que vamos con el cuento, cuéntele, que la gente no está esperando en Onda Uned. Bueno, les voy a contar una historia que precisamente mi abuela Edita me contó. Mi abuela Edita es de la zona de Palmichal de Acosta, esas montañas de allá arriba. Bellísimo, por allá arriba. Lindísimo. Bueno, resulta que ella se vino ya a trabajar a San José y se fue a vivir ahí por la Loma de Oclora, ahí por Plaza Víquez, y ahí conoció un vecino que era muy peculiar porque este señor, ¿cómo se llama? Le contaba muchas historias y todo, entonces se sentaba mucho a tertuliar. Y entonces una tarde ella le contó la historia del padre Chinchilla, ya por los años 60, de un distrito que era el más lejano del lado de Acosta, que se llamaba Sabanilla. Lo que pasa es que al padre de Palmichal, Sabanilla la de Acosta. Sabanilla la de Acosta, eso sí. Al padre de Palmichal le tocaba ir a dar misa allá. Entonces, a eso de las 5 de la mañana, rayaba con el primer caballo que la alistaran, ¿verdad? Porque tenía que ir a dar la misa. Y bueno, la cosa es que un domingo de esos iba en el caballo, ya había salido el sol y todo, iba por esos caminos sinuosos que tienen unos guindos que no se les ve ni el fondo. Y ya a lo lejos ve dos bultos, uno grande y uno pequeñito.
Ya más de cerca se da cuenta de que es una vaca, una res, que la viene arriando una chiquita, pero desmirriada y flacuchenta. Solo lombrices. Y el padre Chinchilla se pone, pero lo que es bravo, pero bravo, bravo, ¿verdad? Porque dice, ¿qué papás tan irresponsables? Que es con uno que se topa esta chiquita. Fuera un hombre malo, la agarra, la viola, la tira por entre esos guindos que no se ve ni el fondo, ¿verdad? Y aquí no pasa nada. Y ahí quedó. Entonces el padre Chinchilla estaba chilísimo. La agarra, la viola, la tira. Y entonces agarró el caballo y se acercó donde la chiquita. Y le dijo, chiquita, ¿para dónde lleva usted esa vaca? ¿Para donde el toro, padre? ¿Pero cómo? Eso no lo puede hacer su papá. No, viera que solo el toro. Ay, sí. No, el papá no. El papá no podía. Bueno, y el suyo, y el suyo. Ay, bueno, después de contar eso el padre, vamos a ver cómo nos va. Échase el cuento, Mike. Yo cuento muchas historias de amor porque, aunque no lo crean, aunque usted le fue mal. Así, aunque no lo crean, me ha ido mal en el amor. Y yo sé lo que ustedes estarán pensando, que es raro, pero sí está guapísimo. Bueno. Sí, me ha ido mal en el amor. La primera vez que me enamoré fue una situación muy curiosa porque al lado izquierdo estaba la casa de ella, en el medio estaba mi casa y al lado derecho estaba el kinder. Entonces el primer día de clase yo me enamoré de ella, así que el segundo día de clase yo sabía que ella tenía que recorrer 20 metros, 10 centímetros y 5 milésimas del portón de la casa de ella al portón del kinder. Esa era la oportunidad. Sí, y para mí esos son los 20 metros, 10 centímetros y 5 milésimas más guapos que ustedes puedan imaginar. Y yo, como todo enamorado, no la esperaba de cualquier forma en la ventana de mi casa. No, yo ponía una mano en la mejilla, ponía la otra en la mejilla, cruzaba el pie derecho y suspiraba. Ustedes dos van a hacer efecto suspiro. Pucha, ¿vieron? ¿Lo notaron? Aquí como que se murió el amor. ¿Usted sabe qué es un suspiro? ¿Qué es un suspiro? Depende del suspiro que usted diga. ¿Qué es un suspiro? ¿Qué es un suspiro, Fabio? No me dé un ejemplo. ¿Qué es? Y que mejor que el ejemplo. Es un reflejo respiratorio auditivo de los sentimientos del corazón. Vea, se ahí lo pongo dijeron así. Más lindo. Vea, se lo pongo así. Un suspiro, según la RAM, o sea, la Real Academia de Michael, es aire que nos sobra por alguien que nos hace falta. Y güey, pucha, qué profundo eso. Opa, vio. Ahí es cuando yo comienzo a enamorar. Y entonces yo sabía dice que está soltero, ¿verdad? Sí, vio. Yo sabía que ella salía a las 6:55 de la mañana a la casa. Así que yo la esperaba un poquitico antes, como de las 4:30. Entonces yo la esperaba, suspiraba una vez por minuto. Pero el asunto es que yo no siempre fui cuentero. Hubo un tiempo en mi vida donde yo fui muy, pero muy tímido. Y ese fue el tiempo del kinder. ¿Y qué le pasó? Entonces, lo que yo hice cuando vi que ella, el segundo día de clases, iba a llegar al portón del kinder, fue abrir la puerta de mi casa, salir de mi casa y le grité pss, pss, y me volví a meter en mi casa. Porque en realidad yo era muy, muy tímido. Me tocó comenzar a agarrar valentía. Y a los 6 meses de estar agarrando valentía, 6 meses de estar agarrando, yo vi que iba a llegar al portón de la casa de ella. Yo, del kinder, abrí la puerta de mi casa, salí de mi casa y le grité y me volví a meter. El último día de clases, para no cansarlos con el cuento, el día de la fiesta de alegría, yo dije, uy, esta es mi última oportunidad, este es o no es nunca. Yo vi que iba a llegar al portón del kinder, abrí la puerta de mi casa, salí de mi casa y con toda aquella valentía de todo un año de estar agarrando valentía para declarármele, yo llegué, la volví a ver y le dije, ¡Alicia! Y ella se para en seco, me vuelve a ver, comienza a caminar hacia donde yo estoy y me dice, ¿pero qué le pasa, tonto? ¿Por qué me llama así si ese no es mi nombre? Y yo la volví a ver a los ojos y le dije, porque una mujer como tú solo puede venir del país de las maravillas. Bueno, ya, y si con eso no cayó, manda. Y no cayó. No, Alicia no me hizo caso y fue la primera mujer que me rompió el corazón. Ahí descubrí por qué dicen que amar, lo que se llama amar, la palabra amar, es tan solo el principio de la palabra amargura.
Está muy Pero profundo eso es usted, Michael. hoy. una visión bastante triste del amor. Pues sí, pero yo le cambio la palabra triste por verdadera. Bueno, Porque muy sinceramente, yo lo veo así, que quien esté soltero y ya tiene una relación es porque sufrió un fracaso amoroso. Entonces, de ahí es complicado. Yo creo que existen más historias de desamor que de amor en el mundo. no, aquí nos vinieron a poner tristes. Bueno, chicos, ha sido de verdad un gusto compartir con ustedes. Estábamos con Fabio Araya Carvajal y Michael Navarro. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Pura vida. Muchas gracias por el espacio. Un gusto de verdad. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por estar por ahí. Ya venimos con más entrevistados y entrevistadas en este Conles 2017 desde el Hotel Herradura, Windham Herradura en Heredia, Costa Rica. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchachos, y muchas gracias a vos que estás en sintonía